Veamos ahora si podemos aplicar estas reglas de probabilidad a la resolución de algunos problemas que figuran en la guía. El problema 6 nos dice que el albinismo es la falta de pigmentación en la piel. En la especie humana se debe a un alelo recesivo, A minúscula, ¿sí? Lo vamos a nombrar así, mientras que la pigmentación normal es consecuencia de un alelo dominante. Si dos progenitores normales tienen un hijo albino, tenemos que determinar la probabilidad de que el siguiente hijo también sea albino y los dos hijos inmediatos sean albinos. Y si los padres tienen dos hijos, que uno sea albino y el otro normal. Veamos cómo aplicamos estas reglas. El albinismo es una característica recesiva autosómica, ¿sí? Si nos dice que los padres tienen pigmentación normal, pero nos dan un hijo albino, significa que, sabiendo que es una característica autosómica, que ambos eran heterocigotas, ¿sí? Para este gen. Entonces, ya sabemos cuáles son las probabilidades asociadas a los genotipos y a los fenotipos cuando se cruzan dos heterocigotas, ¿sí? Los genotipos, un cuarto para el homocigota dominante, dos cuartos o un medio para el heterocigota, un cuarto para el homocigota recesivo. Y los fenotipos también. La pigmentación normal en este caso, ¿sí? Dada por estos dos genotipos, tiene una probabilidad de 3/4 y el albinismo, dado por este genotipo recesivo, 1/4. ¿Sí? Entonces, si nos preguntan cuál es la probabilidad de que el siguiente hijo sea albino, ¿sí? Estas ya sabemos que en la reproducción, bueno, se forman gametas, ¿sí? Cada una con su diferente probabilidad, un medio y un medio en cada caso, ¿sí? O sea, ambos progenitores van a formar dos clases de gametas, la unión es al azar y obtenemos estos tres fenotipos, ¿sí? Genotipos y estos dos fenotipos, ¿sí? Podemos obtener, o sea, no es que obtenemos, ¿sí? Esto quiero que queden claro porque siempre se confunden, ¿sí? No es que cuando dos personas con estas características, ¿sí? Tienen hijos, ¿sí? Es que van a tener sí o sí un hijo que sea albino, ¿sí? O sea, no es que van a tener 4 hijos y 3 van a ser normales y uno albino, ¿sí? Cada evento de reproducción, ¿sí? O sea, cada embarazo es un evento independiente, ¿sí? Donde las gametas que formen estas personas se pueden combinar al azar, ¿sí? Y yo puedo obtener como resultado este genotipo, ¿sí? Un homocigota dominante, o este otro, un heterocigota, o el homocigota recesivo, ¿sí? Si obtengo estos genotipos, voy a obtener una persona con este fenotipo, pigmentación normal. Y si obtengo el otro, voy a tener una persona con albinismo, ¿sí? Con una pigmentación mínima o nula en la piel, ¿sí? Digamos, son probabilidades, ¿sí? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que dos personas heterocigotas para ese gen, ¿sí? Tengan un hijo albino? Es de 1/4, ¿sí? O sea, 75% de que cuando se embaracen tengan un hijo con pigmentación normal, y hay un 25% de probabilidad de que nazca un hijo albino. ¿Por qué? Porque ambos son heterocigotas. Sí, así se maneja esto. No es que son 3 hijos o 4 hijos y 3 van a ser normales y uno albino, porque no. ¿Sí? Como cada embarazo es un evento independiente, entonces la probabilidad de que el siguiente hijo sea albino es de 1/4, ¿sí? En cada embarazo se producen ambos dos tipos de gametas, se combinan al azar, entonces la aparición de estos genotipos sigue estas probabilidades, ¿sí? Cualquiera de ellas puede ocurrir, ¿sí? Que tenga una probabilidad de 1/4 no significa que sea una probabilidad baja, ¿sí? O sea, que uno tenga 75% y el otro 25%, no significa que ese 25% no ocurra, ¿sí? Es esa la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Y sí ocurre, porque sí hay personas albinas, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que dos hijos, ¿sí? Consecutivos, ¿sí? O sea, un hijo y después el siguiente,
sean albinos. Bueno, ya dijimos, cada embarazo, cada nacimiento es un evento independiente uno del otro. Por eso aplicamos la regla de la multiplicación, ¿sí? Entonces, en el primer caso, la probabilidad de que sea albino es de 1/4. Y en el hijo siguiente, en el embarazo siguiente, también 1/4. Entonces, 1/4 por 1/4 es un 16avo, ¿sí? Esa es la probabilidad de que sea un hijo albino y el siguiente también albino, ¿sí? Un 16avo, ¿sí? O sea, ya teniendo 2 hijos, ¿cuál es la probabilidad de que el primero sea albino y el segundo también? Un 16avo, ¿sí? Entonces, cuando 2 o más sucesos ocurren de manera independiente, podemos calcular la probabilidad de que ocurran juntos, ¿sí? Por eso utilizamos el producto de las probabilidades de cada suceso, ¿sí? ¿Cuáles son estos 2 o más sucesos de manera independiente? Los embarazos, ¿sí? Los nacimientos de estas personas. Después nos preguntan cuál es la probabilidad de que tengan un hijo, y fíjense que está escrito de esa forma, ¿no? Si los padres tienen 2 hijos, que uno sea albino y el otro normal, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que un hijo sea normal? 3/4, ¿sí? Estamos hablando de fenotipo. ¿Y cuál es la probabilidad de que sea albino? 1/4, ¿sí? Nos dicen cuál es si tienen 2 hijos, que uno sea normal y el otro albino. Pero no nos dicen nada del orden de los nacimientos, ¿sí? Entonces tenemos 2 posibilidades que nos dan 2 hijos, uno normal y otro albino. Que el primer hijo que nazca, ¿sí? Sea normal y el segundo albino, ¿sí? O la otra posibilidad que también me da lo mismo es que el primer hijo que nazca sea albino y el segundo sea normal, ¿sí? Entonces tenemos que considerar, ¿sí? Estas 2 posibilidades, ¿sí? Estos 2 eventos, así como están, son mutuamente excluyentes, ¿sí? A mí, en definitiva, me forman lo mismo, ¿no? Que, o sea, yo cuando vea este matrimonio, y cuántos hijos tienen, 2. ¿Cómo son? Uno tiene pigmentación normal y el otro albino, ¿sí? Pero lo que, digamos, el resultado es ese, ¿sí? Pero el orden de nacimientos puede ser diferente, ¿sí? Y fíjense que estas 2 posibilidades son mutuamente excluyentes entre sí, ¿sí? O sea, no puedo tener en simultáneo nacer al mismo tiempo un hijo, ¿sí? Porque aparte acuérdense que tenemos un hijo a la vez, ¿sí? Nacimientos dobles, triples o más, estos son más raros, ¿sí? Entonces sí o sí voy a tener un hijo y va a ser normal o albino, ¿sí? Y el segundo también, o va a ser normal o va a ser albino, ¿sí? Entonces, para calcular cuál es la probabilidad que nos preguntan, ¿sí? Que tenemos 2 hijos, que uno sea normal y el otro albino, ¿sí? Tenemos que considerar estas 2 posibilidades. ¿Cuál es la primera? Veamos la primera, ¿sí? Normal y albino, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra eso? Eso se calcula, sí, considerándolos como eventos independientes, ¿sí? La probabilidad de que el primero sea normal es 3/4. La probabilidad de que el segundo sea albino es 1/4, ¿sí? Esto es la primera posibilidad. La segunda es esta, ¿no? Primero albino y segundo normal, o sea, 1/4 por 3/4, ¿sí? Como ya sabemos que esto es el resultado que queríamos, ¿no? De 2 hijos, los 2 diferentes, ¿sí? Se pueden dar de estas dos formas, ¿sí? Entonces, la probabilidad justamente de que tengamos 2 hijos, uno albino, otro normal, se calcula sumando estas probabilidades, ¿sí? Ahí las sumamos. O ocurre esta posibilidad, ¿sí? Que primero tenemos un hijo normal y después uno albino, o ocurre esta otra posibilidad, ¿sí? Que tengamos un hijo albino y después uno normal. Por eso, esas 2 combinaciones, ¿sí? Se suman, ¿sí? 3/4 por 1/4 más 1/4 por 3/4. Eso es 3/16 más 3/16 es 6/16, que sería 3/8, ¿sí? Si lo simplificamos. Entonces, cuando un resultado se puede producir de más de una forma, sumamos las diferentes probabilidades. Veamos el problema 8 en la cartilla. Primero veamos el 8, después vemos el 7.
Nos dice que la polidactilia, ¿sí? O sea, la presencia de más de 5 dedos en las manos o en los pies, ¿sí? Sea 6 o más. La polidactilia en la especie humana se debe a un alelo autosómico dominante, ¿sí? Tenemos, y fíjense, ¿no? Esto también hay que rescatarlo, hay que resaltarlo, que la mayoría de nosotros tiene 5 dedos, ¿sí? Y es raro ver personas que tengan 6 dedos o más, ¿sí? Y sin embargo, fíjense que la polidactilia es una característica dominante, ¿sí? O sea, si nosotros nos casamos con una persona con polidactilia, nuestros hijos van a tener polidactilia, ¿sí? Es una característica dominante. Y sin embargo, la mayoría de nosotros tiene solamente 5 dedos, ¿sí? O sea, fíjense que esto de dominancia o recesividad de los genes no tiene tanto que ver con su presencia, ¿sí? En un grupo o en una población, ¿sí? Em, Podemos tener alelos dominantes, recesivos y demás, pero cómo están distribuidos esos genes en una población es otra cosa, ¿sí? Eso tiene que ver con genética de poblaciones, que es la última unidad, ¿sí? De la materia. Aquí nos dicen que dos primos hermanos polidactílicos y cuyos abuelos eran normales desean tener 7 hijos, ¿sí? Se desea saber las probabilidades siguientes: que ninguno de los hijos sea polidactílico, que los 2 mayores sean polidactílicos y los 5 siguientes sean normales, que 3 sean polidactílicos y 4 no, y si los 3 primeros fuesen normales, cuál es la probabilidad de que el cuarto también lo sea y de que el quinto sea polidactílico, ¿sí? O sea, tenemos estas condiciones, ¿no? 3 normales y el cuarto también, ¿sí? O sea, son 4 normales y el quinto polidactílico. Veamos cómo resolvemos esto. La polidactilia es una característica dominante autosómica, ¿sí? Para resolver este problema vamos a utilizar la probabilidad de una combinación de eventos, ¿sí? Porque eso es lo que nos están pidiendo, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que, veamos el caso acá, primero, se cruzan 2 primos hermanos, ¿sí? Que son polidactílicos y que nos dicen que los abuelos eran normales, o sea que podemos inferir que estas personas son heterocigotas, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que tengan un hijo? Acá sí, que ninguno de los hijos sea polidactílico, es la primera, ¿sí? Ya sabemos que cuando se cruzan 2 heterocigotas tenemos estos genotipos asociados, ¿sí? Con esas probabilidades y estos fenotipos. Polidactilia 3/4 y normal o pentadáctilo 1/4. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno de ellos sea, de los 7 que quieren tener, tenga polidactilia? Bueno, ¿cuál es la probabilidad asociada a el fenotipo normal? 1/4, ¿sí? Quieren tener, o sea, esto es lo que escribimos aquí, ¿sí? La probabilidad de que sea normal es 1/4. ¿Cuál es la probabilidad de que los 7 sean normales? ¿Sí? Bueno, multiplicamos 7 veces esto, ¿sí? Porque cada embarazo, dijimos, es un evento independiente, entonces tenemos que hacer 1/4 por 1/4 por 1/4 por 1/4 por 1/4 por 1/4 por 1/4, ¿sí? 7 veces. Que eso se escribe más fácilmente así, ¿sí? 1/4 a la 7 elevado a la 7, ¿sí? Que implica que tenemos que multiplicar 7 veces esto, y eso nos da algo así como 6,1 por 10 a la menos 5, ¿sí? Fíjense que es una, o sea, sería 0, 0, 0, 0, ¿sí? 6,1, ¿sí? O sea, es una probabilidad muy chiquitita, ¿sí? Porque 1/4 es 0,25, ¿sí? Tenemos 0,000006, ¿sí? De probabilidad de que todos sus 7 hijos, ¿sí? Sean normales, siendo ellos polidactíleos, ¿sí? O sea, una probabilidad muy baja, ¿sí? Debido a que esa característica es recesiva, ¿sí? O más bien porque la polidactilia es dominante, ¿sí?
¿Cuál es la probabilidad de que los dos mayores sean polidactilos y los siguientes sean normales? Cada evento, cada embarazo es un evento independiente uno del otro, ¿sí? Los dos primeros que sean polidactilos, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de la polidactilia? 3/4, ¿sí? Entonces el primero, 3/4, 3/4, ¿sí? Por eso los multiplicamos, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que los dos primeros tengan polidactilia y los demás tengan el fenotipo normal, ¿sí? Por eso los multiplicamos. A los dos primeros, 3/4 porque van a ser polidactilos y a los demás, 1/4 por 1/4 por 1/4 por 1/4 por 1/4, 5 veces, ¿sí? Esta combinación así de hijos, los dos primeros polidactilos y los 5 que siguen normales es aproximadamente 5,5 por 10 a la menos 4, ¿sí? O sea, otra vez otra probabilidad muy bajita. Y ahora nos preguntan cuáles son la probabilidad de que 3 sean polidactílicos y 4 normales, ¿sí? Aquí utilizamos esta fórmula, ¿sí? Que nos permite calcular la probabilidad de una combinación de eventos. Esa combinación, ¿sí? De polidactílicos y normales, ¿sí? A ver, nos preguntan nada más acá. 3 sean polidactilos y 4 no, ¿sí? Aquí otra vez no nos han dicho nada sobre el orden, ¿sí? Entonces yo voy a tener varias posibilidades, ¿sí? O sea, imagínense, o sea, acá nos han dicho, ¿no? Los dos primeros, los dos mayores, que sean polidactilos y todos los 5 siguientes normales. Acá solamente nos están diciendo que de los 7 yo tengo que tener 3 polidactílicos y 4 normales, pero no nos dicen nada del orden, ¿sí? O sea, tenemos como el caso anterior, ¿sí? En el que teníamos que sumar las, las probabilidades. Imagínense acá las combinaciones de nacimiento que podemos tener, ¿no? Podemos tener que nazca uno polidactílico, uno normal, uno polidactílico, uno normal, uno polidactílico y los otros dos normales, ¿sí? Esa sería una combinación. O que nazcan primero 4 normales y después 3 polidactílicos, o primero 3 polidactílicos y después 4 normales, o 2 polidactílicos primero, 2 normales después, y así. O sea, tenemos un montón de combinaciones, ¿sí? Posibles. Y las tenemos que sumar a esas probabilidades, ¿sí? Y en lugar de andar haciendo todo ese cálculo, que lo podemos hacer, si tienen ganas, háganlo, ¿sí? Pero para ese tipo de problemas, cuando ya tenemos, son muchas combinaciones posibles, ¿sí? Para que nos dan como resultado que del total de 7 hijos, 3 sean polidactílicos y 4 normales, ¿sí? O sea, sin tomar en cuenta el orden de los nacimientos, sí que tengamos ese resultado, sí, o sea, son muchas combinaciones de órdenes de nacimiento los que nos pueden dar ese mismo resultado, ¿sí? Y las tenemos que sumar, o sea, nosotros tenemos que sumar en definitiva, o sea, y calcular cuál es la probabilidad de que, o sea, yo tenga 7 hijos y tenga esto, ¿sí? De los 7, ¿cuántos son polidactílicos? 3. ¿Cuántos son normales? 4. ¿Cómo hacemos eso? Aplicamos esta fórmula maravillosa que nos simplifica todo, ¿sí? Fíjense, esta es la probabilidad de una combinación de eventos, ¿sí? Donde esto que está aquí como es n, ¿sí? Factorial. El factorial se escribe con un signo de admiración, ¿sí? Es n factorial sobre, ¿sí? S factorial por t factorial, ¿sí? Esto es un término y acá tenemos otro, ¿sí? Que es, multiplicamos esto por una probabilidad P, ¿sí? Elevado a la S y una probabilidad Q elevado a la T, que es cada cosa, ¿sí? La P es la probabilidad de que ocurran estos eventos, ¿sí? N es el número total de eventos, ¿sí? En nuestro caso, ¿cómo va a ser? ¿Cuántos eventos tenemos? Son 7 hijos, ¿sí? P es la probabilidad de un suceso, ¿sí? X de que ocurra S veces, ¿sí? Q es la probabilidad de un suceso Y de que ocurra unas T veces, ¿sí? S más T es el número total de
eventos, ¿sí? Y P más Q me tiene que dar 1, ¿sí? Los factoriales en matemáticas son una forma de abreviar un cálculo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo el factorial de 6 para calcular, ¿sí? Escribo 6 y un signo de admiración, y eso se calcula haciendo la multiplicación de 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, ¿sí? Para no estar escribiendo todos esos números, ¿sí? O por ejemplo como el factorial de 4, 4 por 3, por 2, por 1, ¿sí? Escribo directamente como 4 factorial, ¿sí? Cuando yo veo esto, yo sé que tengo que hacer esta operación. Eso me da, por ejemplo, 24, ¿sí? 4 por 3, 12, por 2, 24, por 1, 24, ¿sí? ¿Cuál es entonces la probabilidad de que de 7 hijos, 3 sean polidactílicos y 4 normales, ¿sí? Considerando todas esas combinaciones que yo puedo tener de nacimientos que me den ese resultado. Reemplazo, ¿sí? Un evento, digamos, a que tengamos 7 son los n, ¿sí? Son 7 hijos, ¿sí? 3 polidactílicos, 4 normales, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad asociada a la polidactilia? 3/4. ¿Cuántas veces quiero que ocurra? ¿Sí? 3 veces. ¿Cuál es la probabilidad del fenotipo normal? 1/4. ¿Cuántas veces ocurre? 4 veces, ¿sí? Entonces, calculo esto primero, ¿sí? Factorial de 7, factorial de 3, factorial de 4, ¿sí? Hago esa división y multiplico por estos exponentes, ¿sí? Estos resultados. Eso me da algo así como 1,65 por 10 a la menos 3, ¿sí? Una probabilidad, o sea, de tener esto es muy baja también, ¿sí? 0,001 o sea, 16, ¿sí?